Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la noche de museos virtual del mes de marzo. Presentamos ahora el libro Púrpura Liminaria y en nombre de la Secretaría de Cultura, en nombre del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez, les damos la bienvenida a este gran evento. Quiero mencionarles que si quieren participar haciendo algún comentario, alguna pregunta a los participantes, lo pueden hacer en el chat de aquí del Face y les haremos llegar sus preguntas. Voy a presentar a quien nos acompaña en el día de hoy. El autor del libro Púrpura Liminaria es Marlon Martínez Vela, nació en Veracruz, Veracruz. Es investigador nivel C por parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Cuenta con el grado de licenciado en Historia de México por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, con la tesis Aromas de la Ciudad, el papel de los olores y los sentidos en la formación de la memoria histórica de Ciudad Juárez, 1945-1955. También es maestro en estudios literarios por la UACJ, con la tesis Poética de la ficción histórica en Gonzalo Guerrero de Eugenio Aguirre, y obtuvo el grado de doctor en literatura hispánica por el Colegio de San Luis, con la tesis Voz que clama en el norte, Poética narrativa de Ricardo Elizondo Elizondo. Ha publicado ensayos, reseñas, artículos, cuentos y algún poema en diferentes revistas, entre los que destacan Fruta y la Cuerda de 2011, El Corrido de Bocinas 2013, Calima 2014 y Autómatas en 2018. En 2017 obtuvo una mención honorífica en el concurso La Poesía, Letras en la Frontera, con el poemario Viaje a los Reinos de la Noche Temprana. Hizo estancias de investigación en Valladolid, España, en 2013 y en Monterrey, Nuevo León, en el 2017. También nos acompaña esta tarde Dalia Lisset Gómez Martínez. Es originaria de Ciudad Juárez, es licenciada en literatura hispano-mexicana y maestra en estudios literarios por la UACJ. Es profesora e investigadora de tiempo completo en dicha universidad, adscrita a la División Multidisciplinaria de Ciudad Universitaria. Desde el 2011 ha impartido clases relacionadas con la literatura, la escritura y la didáctica, participando activamente en los programas de literatura, periodismo y educación, donde ha desempeñado labores de docencia, investigación y difusión. Algunos de sus cuentos publicados son La ausencia, Afuera el jardín, La última novela. Algunos de sus relatos han sido publicados en la antología Poquito porque es bendito, antología de microcuentos y cuentos breves, en las revistas En Sentido Figurado, Revista Literaria, Entre Textos, Cuadernos Fronterizos, entre otras. Nos acompañan también Omar Maca, también originario de Ciudad Juárez. Tiene una licenciatura en literatura hispano-mexicana por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. También cuenta con la maestría en literatura hispanoamericana con la tesis La representación del lenguaje en el astillero de Juan Carlos Onetti. Actualmente estudia el doctorado en literatura hispánica del Colegio de México. Y nos acompaña Jesús Sierra Navarro, originario de Ciudad Juárez. Formó parte del taller de Limba en creación literaria. Actualmente cursa la maestría en investigación humanística en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es editor y traductor de la agencia de noticias de Associated Press y le encantan las cantinas. Bueno, les doy la palabra a Dalia para que dé inicio a este gran evento, recordándoles que pueden dar sus comentarios o preguntas por medio del chat de aquí del Face del museo. Gracias y bienvenidos. Gracias, muchas gracias, Natalia, y muy bienvenidos sean todos. Bueno, quiero comenzar esta charla tratando de no pecar de simple, pero me gustaría que comenzáramos hablando sobre qué fue lo que más les gustó del libro y por qué recomendarían Púrpura Liminaria. Desde mi perspectiva, creo que es bien importante empezar diciendo que es una propuesta bien interesante y diferente a lo que hemos visto sobre la ciudad. O sea, una propuesta, ¿no?, de visión de la ciudad que parte de lo cromático, y creo que eso lo hace bien diferente, ¿no?
Me gustó mucho esta parte de la representación de la ciudad a partir de una poesía cromática, que en el caso del autor, Marlon, ¿no? Parece más que nada un pintor que nos va guiando, ¿no? A través de los colores, a través de las luces, y igual que como una pintura abstracta, ¿no? Es como una obra que se debe de contemplar y que utiliza este lenguaje complejo pues para presentarnos, ¿no? Una visión colorida sobre la ciudad. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué piensan? Jesús, Omar, coméntenme, ¿qué les gustó? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero quiero agradecer al museo por este espacio. Me parece muy interesante que se esté realizando, que no paren las actividades. Y bueno, yo creo que hay varias cosas que me gustaron, pero de entrada voy a resaltar una, que es que la obra de Marlon a mí me sorprendió porque es muy difícil de fijar. Es decir, no podemos, es muy difícil catalogarla. Decir, bueno, se trata de una poesía con influencias de tal específicamente, o es tiene una tendencia al esteticismo meramente. El libro, el poemario está dividido en 5 partes, y estas 5 partes lo que hacen es presentar distintas voces y distintos enfoques en cada espacio, ¿no? Entonces, este juego que hace Marlon, ¿sí? Me parece que brinda también un carácter distinto a lo que se ha estado haciendo en cuanto a la reflexión en torno a la frontera, ¿no? Yo recuerdo mucho algunos comentarios que recibió una escritora, Rosario San Miguel, cuando trató de publicar sus cuentos en la Ciudad de México, y le pedían que usara un tono y usara una ficción más fronteriza, ¿no? Y me parece que ahí ya están ellos como encasillando, y tienes que tener ciertas estrategias y tienen que aparecer ciertas características de la frontera, porque si no, no lo es. Y me parece que estos juegos que hace Marlon, estos tonos de los que hablas, precisamente, que parece casi un lienzo, su poema, ¿no? Me parece que rompen con todo eso, y realmente, es decir, a mí no me interesa. eh, yo creo que este es un texto que se va a entender más desde el espacio fronterizo, desde el carácter de lo que es vivir en la frontera, y de lo que ya también estamos hartos de escuchar sobre la frontera, ¿no? Entonces, este es un paso más, y me parece que lo logra muy bien con este poemario. No sé qué piensan los demás. Sí, bueno, a mí lo primero yo creo que me dijo Marlon sobre el libro fue que era un libro sobre Ciudad Juárez. Y eso, antes de leerlo, me preocupó. Justo, sí, porque justo está esta tendencia, hay una especie de caricaturización de Ciudad Juárez, del cual se ha capitalizado mucho, primero en el periodismo y luego en la literatura, ¿no? Y no sorprende, por ejemplo, ver películas estadounidenses o europeas, casi siempre comerciales, donde si mencionan o representan a Ciudad Juárez, es esta caricatura, ¿no? Ciudad muy pobre con el narco, etcétera, ¿no? Y claro, Ciudad Juárez, en términos realistas, es una ciudad muy pobre donde ha golpeado el narco, ¿no? Pero no la caricatura que han capitalizado, ¿no? Y que nace del periodismo, creo, sobre todo. Y que además, eso no sería nada raro, ¿no? O sea, que los europeos exoticen Egipto no tiene nada de raro, ¿no? Pero que los propios egipcios, digamos, exotizaran Egipto sí lo sería. Y es lo que ha pasado, ¿no? O sea, los propios escritores juarenses terminan autoexotizando Juárez, lo cual no estaría ni siquiera mal si lo hicieran bien, ¿no? O sea, no tendría nada malo que fuera una mentira, si fuera una mentira interesante. Pero
Y además esto es importante para marcar la diferencia que hace Marlon, ¿no? Está visto como desde cierta objetividad, ¿no? Es decir, como de... No es realismo, pero lo peor es que intenta hacerlo, ¿no? Y eso desde cierta objetividad de la ciudad se mira así, créanme. Y lo más interesante justo es lo que decía Dalia, que uno se acerca al libro y lo primero que descubre es que la imagen de Juárez es abstracta y que está enmarcada en un color, ¿no? Un color que además es un motivo. Porque sí, el libro tiene 5 partes, como dijo Jesús. Yo no diría, aunque entiendo por qué dices que es difícil de clasificar, yo no diría que es tan difícil de clasificar en sí, sino que es diverso. Es decir, necesitas varias clasificaciones, ¿no? Y cada parte es bastante diversa de la otra, ¿no? Casi que me atrevería a decir que es un poco como estos libros que parecen que son varios libros que terminan coordinándose, ¿no? Sin que termine pareciendo una especie de collage forzado, para nada. Y justo lo que vuelve casi siempre es, bueno, Juárez, pero en esta forma de color, ¿no? Es algo que vuelve y vuelve, que es otra cosa importante que creo que hay que decir del libro respecto a su relación con Juárez, es que parodia en la parte de los romances, que en realidad son corridos, y esto Marlon lo sabe, ¿no? O sea, los romances supongo que es irónico, parodia esta narrativa sobre Juárez, ¿no? Y lo hace además parodiando otros 2 géneros, que son los romances sobre reyes, y, en fin, luego hablaremos específicamente de eso. Y además, yo creo que lo que más me gustó es que es un color que yo jamás había asociado a Ciudad Juárez, ¿no? De hecho, para mí el morado tiene como, subjetivamente, y eso es a lo que iba, subjetivamente tiene como imágenes muy específicas, ¿no? Y de hecho, cuando pienso en morado, casi siempre pienso, bueno, en la Iglesia Católica, ¿no? Que es uno de los colores de la liturgia, y creo que de Semana Santa, no sé mucho de catolicismo, ¿no? Pues es un color que se usa mucho. Y el otro es con las drag queens, ¿no? Con este tipo de colores fuertes que veo en maquillajes, en bares gays, o en bueno, que veía, ¿no? En su momento, o en bares de drag queens, y que son colores muy fuertes, ¿no? Es decir, por un lado, cierto color religioso, muy sensual, y por el otro también muy sensual, pero asociado a la vida nocturna. Y a lo que iba es que es importante porque el hecho de que use este color para Ciudad Juárez ya marca una perspectiva subjetiva, consciente de esa subjetividad, ¿no? Y es algo que hace falta en la literatura de Ciudad Juárez, o de la ciudad en general, de cualquier ciudad, ¿no? A veces falta eso, que alguien sea consciente de que está viéndolo desde una perspectiva. Y yo creo que esa sorpresa fue lo que me entusiasmó, ¿no? O sea, desde esta primera parte del libro, que es la más abstracta, ¿no? Parecía la más difícil, pero yo creo que los lectores no deberían asustarse. En realidad, una vez uno que entiende como el ritmo, el tipo de imágenes que Marlon va usando, es muy agradable, ¿no? Y esa imagen que uno no espera, digamos, ya de Ciudad Juárez, fue como una buena entrada. Sí, me gustaría agregar un poquito sobre lo que estás diciendo, porque está bien interesante. Esto precisamente es la primera reflexión que te genera el libro, ¿no? Es el púrpura. O sea, ¿a dónde lleva el púrpura? ¿Por qué el púrpura, no? Tú hablabas de los usos y los símbolos del púrpura, ¿no? Pero también yo recuerdo de estas clases de literatura en la UACJ, cómo hablábamos del púrpura, sobre todo dionisiaco, ¿no? Y la idea de Dionisio sí puede ser como, pues uno piensa en los excesos, los bacanales, etcétera, pero también hay una idea de resurrección con este color púrpura, ¿no? Y me parece que una vez que uno trata de encontrarle sentido al constante uso del púrpura en sus diferentes matices dentro del libro, sí aparece una idea de un principio de algo, ¿sí? Sobre todo con ya obviamente sumado a la liminaria, ¿no? Que ya es precisamente eso, ¿no? Un reinicio. Entonces, yo creo que aquí viene la cuestión, esta condición de que hay un nuevo prisma desde el cual se está viendo esta ciudad.
que se están viendo, no nada más los problemas de la ciudad, no nada más las condiciones que generan problemas de la ciudad, que sí aparecen, sino también las condiciones del vivir cotidiano. Y esto me gustaría que, no sé, a lo mejor es muy prematuro, pero me gustaría que Marlon hablara un poco sobre precisamente este púrpura, ¿no? Esta púrpura liminaria del que habla, esta ciudad de amatista, porque aparte menciona la ciudad Juárez como ciudad amatista, ¿no? Que es muy interesante porque pues es un cuarzo que tenía precisamente estas características, ¿no? De depuración, de resurrección, bueno, como lo mencionabas tú ahorita, es el color que se usa en las liturgias, ¿no? Es el color. Las amatistas, por ejemplo, eran las piedras que usaban los arzobispos. Entonces me gustaría como preguntarle un poco a Marlon, porque yo no he hablado con él al respecto de este libro, ¿no? Entonces... Bueno, Jesús, y también si me permites ahí agregarle la cuestión del paisajismo, por ejemplo, porque a mí, si bien encuentro todos estos elementos urbanos, ¿no? Dentro del cromatismo, también refiere mucho como a estos paisajes naturales juarenses, que también pocas veces, ¿no? Se retoman en esta literatura de la que ustedes hablaban, tan encasillada, ¿no? En Juárez como esto. Pensando en estos amaneceres, en estas puestas de sol, en estos cielos, ¿no? En el desierto. Entonces ahí a lo mejor Marlon, si nos puedes tú echar un poquito de luz en esto y nos digas si estamos cercanos a tu idea de cómo fuiste, ¿no? Conformando a partir del color este poemario. Sí, gracias. No, pues pues agradezco, ¿no? Sus lecturas que están haciendo, que sé que las hacen de una manera muy atenta y con mucha experiencia, ¿no? Sobre de otras lecturas y con formaciones muy diversas y también con lecturas muy diversas cada uno y cada una, bueno, también tú. Me preguntaban hace poco en una charla, el domingo, que si el morado era esto, ¿no? O el púrpura, relacionado con lo sacerdotal, ¿no? Con lo religioso, pero también con lo real, ¿no? También con los reyes, ¿no? Vestían, el púrpura era el color de los reyes. Y sí que está, pero decía, es que sí está, y están esas otros, la idea es, o la apuesta es esas diferentes posibilidades de lectura a partir del color. Y hace rato decías que era como si estuviera pintando, ¿no? Más bien la ciudad, ¿no? Como si fuera un pintor. Algo que yo agradezco profundamente porque es como mi sueño frustrado, ¿no? O sea, soy como un pintor frustrado, ¿no? Y los intentos que he tenido son así, terribles, dibujando, y entonces me gusta mucho la pintura, pero soy terrible, ¿no? Entonces, si se ha logrado algo así, pues qué bueno, ¿no? Yo le decía, no, es cierto que no platiqué con Chuy y algo me preguntaba Omar y yo le decía, y eso lo he comentado en las diferentes charlas que he tenido acerca del libro, es que el principio, uno de los principios que me motivaron, ¿no? O un principio unificador del libro es la pintura de Gauguin, de Paul Gauguin, la de la visión después del sermón o la lucha de Jacob con el ángel. Y es una pintura que, si bien es un motivo religioso, que sí está, ahí está, pero también está planteando otras posibilidades de ver ese paisaje, de ver los mismos eventos desde otras perspectivas. Y también por ahí alguien me preguntaba que algunos de mis poetas favoritos, y yo le mencionaba que Lorca, y en ese sentido para mí es muy importante porque a pesar de que están esos significados distintos, también el morado tiene o se intenta que tenga sus propias posibilidades
sígnicas, ¿no? Simbólicas dentro del mismo poemario, ¿sí? Ahorita lo que decía Chuy acerca de esa invitación o esa especie de provocación hacia un inicio o una renovación, pues también está. Claro que lo dijiste muy bien, Chuy, desde otra perspectiva que sí aparece. Y otro asunto más que me gustaría comentar es que, y sin dejar de lado el asunto de los colores, es que no es un color primario el que escogí, ¿no? Entonces hay que pensar también que viene a partir de una derivación de otros colores. Entonces, sí hay un juego por ahí que, quizás si yo lo explico más, como deja de tener gracia, ¿no? Me parece. Pero por ahí va. Agradezco sus comentarios. Gracias, Dali. Bueno, yo quisiera agregar que ahí sí, no solo Marlon es sabio en no darle un significado específico, por el hecho en sí de no explicar uno su propia obra, ¿no? Que se ha vuelto una especie de dogma, pero sino porque además en el libro no funciona así, creo, ¿no? O sea, siempre hay una serie de sugerencias, ¿no? Y de hecho hay varias palabras que apuntan alrededor de esa misma coloración, podemos decir, para no usar la palabra color, porque son, digamos, varios tonos de la misma coloración, es decir, púrpura, violeta. No recuerdo si usas la palabra morado, no sé, pero seguro uno piensa en ella, ¿no? Inevitablemente. ¿Y qué es eso? O sea, es un color que, como es una sugerencia, que nunca te está diciendo como de manera tajante, esto es lo que significa. Entonces hay ahí una especie de diálogo, ¿no? Digamos, entre lo que Marlon quiere sugerir, entre lo que uno logra sugerirse a sí mismo leyendo, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, me gustaría lanzarles ahí también otra pregunta, ¿no? Aparte de que se une a todo esto que estamos comentando. Entonces, ya de una manera quizá global, general de la obra, ¿qué considerarían ustedes que son estos elementos esenciales del texto de Marlon? ¿Qué es lo que no se puede separar de esta obra? Bueno, yo creo que lo elemental de la obra de Marlon es esta condición confesional del texto, ¿sí? Estamos hablando de un texto que no necesariamente hay una crítica social, pero sí hay una evocación sobre los problemas que puede haber, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver con la economía del lenguaje y con el trabajo que tiene Marlon, las influencias que tiene Marlon. Yo encontré, aparte de las alusiones que aparecen, yo encontré como cierta, y me sirvió de guía, obviamente, la cita con la que empieza, ¿no? De David Huerta, ¿no? Y me parece que tiene que ver con este tipo de escritores que tendían al esteticismo, que no necesariamente tendían a la cuestión de la crítica social y que también ellos tenían influencia, eran influenciados a su vez por los contemporáneos, ¿no? Y me parece que aquí hay un tono un poco de Pellicer, no sé, de Gorostiza, trabajado, ¿no? Y me parece que esta exploración de las posibilidades expresivas que tiene Marlon juega con ellas y precisamente se manifiestan o rompen, son digamos como el único elemento que varía a lo largo de las 5 partes del poemario, ¿no? Este tono distinto, este cambio de voz, ¿sí? Es un cambio de voz, pero no es un cambio de postura.
empieza con cierta lontananza, con ciertas nostalgias, con estos colores púrpuras trabajados desde una evocación sutil, y termina jugando con él, juega con nosotros como lectores, ¿no? De pronto, como decía ahorita Omar, de pronto parece como que hay una secuencia, hay una cadena, ¿no? Que no se rompe, pese a que cambian los ángulos o los aristas desde las cuales él observa la ciudad, pero no cambia la postura, y eso es lo que me gusta mucho. Se mantiene fiel a lo que él está tratando de hacer, que de alguna manera tiene que ver con la observación de la violencia simbólica con la que vivimos, no nada más la violencia evidente, sino que hay una violencia aquí más permeada dentro de la ciudad. Y bueno, no sé, Omar, cómo lo vea. Sí, yo lo veo más o menos igual. Es decir, ya lo hemos dicho, hay 5 partes del libro y las 5 son bastante distintas entre sí, pero hay algo que las une y que no es más allá del hecho de que es Ciudad Juárez, ¿no? O Púrpura Liminaria, lo vamos a llamar así, en fidelidad al libro, es una actitud poética, que es una actitud de curiosidad, no solo de búsqueda, ¿no? Porque uno puede ser búsqueda desde la solemnidad, ¿no? Y yo he hablado más bien de curiosidad porque es una búsqueda poética que va siempre acompañada de la ironía y del humor, ¿no? Hay poemas donde es muy evidente el humor, ¿no? Como en la escritura de Sor Juana, supongo que sería el más evidente, no lo sé, ¿no? Y hay otros donde parece que el tono es en general solemne. Pienso ahora, pues sí, en la primera parte pareciera, ¿no? Hay como en varios de estos poemas o versos, parecía que domina la solemnidad, pero a pesar de que hay un tono más serio, digamos, yo creo que Marlon no deja la ironía nunca de lado. Y eso, porque sí, es verdad que hay, a pesar de lo mucho que va cambiando el libro, y más porque es un libro, yo supongo que Marlon lo pensó así, sino que me lo aclare, ¿no? Es un libro que de repente vas leyendo estos poemas que son como ráfagas, ¿no? Con una sintaxis sin verbos conjugados o casi sin verbos conjugados, y de repente tienes cantigas de amigo, como pasos de Paul Celan al siglo XII español, ¿no? O sea, sí hay un contraste muy fuerte, pero que uno detecta, ¿no? Además de que está el motivo del morado ahí, está esta búsqueda poética siempre, ¿no? O sea, esa actitud de estar buscando, de estar recomponiendo, ¿no? Sí, tomar la tradición, pero rehacerla de un modo específico. Sí, creo que a mí me parece eso también muy, muy esencial, ¿no? El juego entre esta poética, esta tradición poética, ¿no? Y el juego que hace con lo actual y cómo se mueve de esta formalidad a un espacio menos formal, ¿no? Creo que también algo que me parece a mí que es bien, bien esencial en este sentido, de estas partes, ¿no? De las que ustedes hablan, es que creo que muestra imágenes diferentes desde su experiencia, ¿no? Creo que esta primera parte es como sumamente íntima y luego de repente se va a un espacio como más amplio, más urbano, y luego habla como desde una perspectiva más anecdótica y como que cubre, ¿no? Toda esa experiencia total, ¿no? De la ciudad, bueno, desde Marlon y él como autor. No sé si podemos hacer aquí rapidito una pausa. Hay comentarios en Facebook, entonces si nos puede apoyar Natalia con eso, por favor. Sí, claro. Beatus y Manuel felicita a Marlon. Agustín García le manda un abrazo a Marlon y a todos los que están en esta mesa. Y también Immanuel dice, me parece acertadísimo lo que señala Omar acerca de la lamentable de la autoexotización. Agustín García comenta, dentro de 50 años o menos, los testimonios sobre la ciudad serán valorados con justicia. Hoy estamos muy cerca de los hechos. Y Victoria
González, felicitaciones a Marlon. Mónica Rubalcaba, también felicidades, Marlon. Y Emanuel dice, tiene el amor feroces. Galgos morados, pero también sus pájaros. Alejandro Acevedo dice, en la visión tras el sermón de Gauguin es inquietante el carácter hostil, violento que expone la pintura, que seguramente se cifra en la mirada del sujeto lírico y en su relación con Juárez. Bien. Pues muchas gracias. No sé si quieras comentar algo, Marlon, referente a los comentarios. Muchas gracias por los saludos, los comentarios. Un saludo a todos y a todas los que están ahí al pendiente. Y bueno, así rápidamente lo que han señalado es que sí intenté, bueno, algo comentaba yo acerca de, pues yo no tengo la certeza de cómo va a ser recibido el libro hasta que pues, ya lo empiecen a leer, ¿no? Y entonces me emociona escuchar estos comentarios de ustedes, porque pues veo que sí, por ahí se van captando y se van descubriendo asuntos que por ahí planteo. Y eso me gusta, ¿no? Sí está pensado el poemario en esa diversidad, pero también no tanto que se vaya a romper o que parezca, como decía ahorita, no recuerdo si fue Chuy, Omar, no sé quién lo comentó, que no es como un collage, ¿no? No es que de pronto tenía muchos poemas sueltos y los junté a ver qué pasaba, ¿no? Sino que está pensado en esas diferentes unidades que han planteado y en diferentes secciones también por eso, ¿no? Por esta curiosidad, esta exploración, este juego, que también hay un principio lúdico, ¿no? En la misma configuración del poemario. Sí lo está. Gracias. Bueno, y referente a la lectura, muchachos, ¿qué poema les pareció más significativo en relación a esta idea de la ciudad? ¿Hay alguno en particular que hayan sentido que expresa muy bien la idea de la ciudad? Bueno, yo creo que es muy difícil encontrar uno precisamente por esta evolución, esa transformación que va teniendo el poemario. No me parece tanto que sea una evolución, pero sí una transformación en cuanto sobre todo a la postura, a los tonos, ¿no? Hay algo que yo quiero destacar aquí, que Omar también lo mencionaba. Hay una angustia existencial de la voz de Marlon. Específicamente hay una angustia en cuanto a... Estamos hablando de un poeta que trata de hacerle frente, no trata de evadir la condición del juarense, tratando con recursos visuales o con recursos de estilo. Se trata de reflexionar en torno a cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros. Y a partir de ese espectro, puede él jugar, como dice, para él es muy lúdico la poesía, y se nota, ¿sí? Pero también hay como algunos balazos ahí, algunos destellos que pese a que hay ironía, pese a que hay humor, y pese a que hay también una solemnidad, también hay unos dardos muy hirientes. Uno de ellos tiene que ver para mí, y a esto voy para responder la pregunta de Dalia, es
es precisamente destacar la cuestión de la violencia no evidente, de la normalizada, ¿sí? Actualmente estamos hay reflexiones en torno a la autoexplotación, ¿sí? De cómo nosotros mismos como seres dentro de este capitalismo voraz nos hemos ido destruyendo y ya hemos llegado al punto en que nosotros mismos somos nuestros peores críticos y, y el sujeto, la persona, el ser se convierte en un sujeto de producción. Tenemos que producir, tenemos que generar, porque si no, no somos valiosos. Y yo creo que una de las críticas en ese sentido es el poema este que tiene él de las bolsas, ¿no? De las muchas bolsas, ¿no? En el que parece que nada más está haciendo una crítica a las bolsas de plástico, pero realmente detrás de toda esta crítica hay una crítica sobre el consumo, sobre cómo nosotros nos hemos estado dejando llevar por este juego interminable de desarrollo. Habría que ver a qué se refiere con desarrollo, ¿no? Pero precisamente es eso, ¿no? A mí fue lo que me gustó, como sin necesidad de hacer una crítica directa, una crítica social directa, lo está trabajando de manera sutil, como maneja las tonalidades de los morados o de los púrpuras, como también aparece constantemente esta crítica. Porque también desde los primeros poemas solemnes aparecen algunas menciones hacia, hacia una necesidad de autoexploración y de reflexión de hacia quiénes somos. Y a partir de ya sentadas esas bases, entonces podemos cuestionar. Y bueno, Omar, no sé qué opines. Sí, yo justo creo que leer algún poema como La cifra de la ciudad sería traicionar un poco también como voy a decir, el método, la estrategia del libro, en el sentido de que si bien puedes hallar una imagen e incluso de Ciudad Juárez tal cual, ¿no? En una parte, ¿no? O sea, digamos, en los romances hay una imagen muy clara de Ciudad Juárez, aunque sea una imagen parodiada, ¿no? En otra parte, esta imagen de la frontera como herida, ¿no? Pero son distintas perspectivas, ¿no? Y además, vuelvo a insistir, ¿no? O sea, siempre dichas desde la subjetividad, ¿no? Es decir, uno incluso puede no estar de acuerdo con Marlon, pero nunca dudas de que él ve la ciudad así, ¿no? De que, bueno, digamos, la voz poética ve la ciudad así, ¿no? Porque además siempre está mediando la ironía. Y porque además hay algo muy curioso y es que sí se ve como una ciudad, precisamente esto como de las perspectivas que ponen, ¿no? Una ciudad que se ve desde varios ángulos y desde varias formas, ¿no? Que por cierto, creo que hay que comentar más el cuadro de Gauguin, porque es un cuadro interesante. Claro, lo más evidente que uno nota son ángeles peleando lucha libre, ¿no? Eso pasa, si no me equivoco. Ahí está la ironía, ¿no? La ironía además con conceptos religiosos, etcétera. Pero lo segundo que toma mucha fuerza es el color de ese cuadro, ¿no? Este rojo. Bueno, nunca lo he visto en la vida real, no sé si Marlon sí, pero en las representaciones que he visto en fotografías, pues es un rojo muy fuerte, ¿no? Y entonces impera el color, ¿no? Entonces es justo un poemario donde sí te pone ideas sobre la ciudad, pero a la vez mete no solo el púrpura, sino otras formas, ¿no? O sea, el calor, ¿no? Que no son cosas tan precisas y que parecieran igual lugares comunes sobre Ciudad Juárez, o no lugares comunes, ¿no? Sino hechos que uno nunca puede evadir, ¿no? O sea, hace mucho calor. Pero que están ahí con una forma, ¿no? Una forma muy precisa, aún en su vaguedad, ¿no? Y esto lo digo también por el cuadro de Gauguin, es decir, parece una mancha ahí aventada de color rojo y sin embargo es una forma muy precisa que ya cambia la idea sobre perspectiva, ¿no? Hay que tomar en cuenta también cuando está pintando Gauguin, ¿no? Es decir, en ese momento eso es una forma de ver las cosas que no se había hecho. Y
que Marlon diga eso como influencia, más allá del hecho de que uno tome como punto de partida de su obra algo que no es literario, digamos, es interesante por eso, ¿no? O sea, sí hay como esa analogía, ¿no? Que honestamente creo que yo no habría logrado hallarla si Marlon no señala ese cuadro en específico, ¿no? Hay una coincidencia, pues, de métodos, ¿no? Y otra cosa que Baudelaire tiene un verso muy famoso, creo que es en El Cisne, donde dice las ciudades cambian más rápido que el corazón de un hombre, ¿no? Claro, estaba pensando en París del siglo XIX, que es una ciudad que cambió mucho y que además tuvo un montón de problemas históricos que la obligaron además a cambiar, ¿no? Tan solo la comuna, es decir, la ciudad pasó de ser una ciudad reconstruida a ser una ciudad en ruinas, a otra vez ser una ciudad reconstruida, y luego vendrían las otras guerras, ¿no? Pero curiosamente, luego hay esta idea de que Juárez es una imagen como estática, y justo creo que este método que tiene Marlon de varias perspectivas sobre la ciudad le dan cierto movimiento y cierto dinamismo, ¿no? De otra forma, ¿no? Digamos, un dinamismo no necesariamente del tiempo, pero sí del espacio. Y que, por cierto, ahora que menciono eso, otra cosa importante de la primera parte es esta conciencia del tiempo, que además es muy sutil. Y no sé, eso, por ejemplo, no sé si Marlon podría comentar algo, ¿no? O sea, que hay varios como versos sobre el tiempo, ¿no? O sea, lo más fuerte es el color, pero luego hay esta idea de que el desierto tiene una imagen del tiempo específica, ¿no? Y que, claro, queda sugerida, pero está ahí, ¿no? O sea, en estas ráfagas de versos queda sugerida una forma particular de estar viendo el tiempo. Marlon, ¿cómo ves lo del tiempo? Coméntanos. Okay. Pues vamos bien, ¿no? Sí, quería regresar un poquito en el tiempo. Bueno, estoy de acuerdo con lo que estaban comentando, tanto Chuy como Omar, acerca de que quizá es difícil como hallar no sé, a lo mejor tú sí viste algún poema que hable claramente así como de la ciudad, para tomarlo como paradigmático o como un retrato fiel, ¿no? Y lo que hay es eso, ¿no? Como decía ahorita Omar, como diferentes perspectivas, ¿no? Como una apuesta múltiple que permitiría ver o si no lo permite, al menos lo insinúa, ¿no? Invita a que la ciudad sea vista desde diferentes perspectivas. Y por eso quizás sea difícil como tomar un poema y decir, es que este es el poema de Ciudad Juárez, ¿no? En el libro, ¿no? Y está esto de estas diferentes posibilidades, ¿no? Que al menos que estoy proponiendo en este libro. Y esa primera parte sí que, como lo han mencionado ahorita, es abstracta y justamente lo que sí se nota es que sí está pasando el tiempo y también se plantea el desierto, bueno, el desierto como un espacio, pues sí es como más claro, pero no es tan evidente que haya un tiempo en el desierto, y eso está más complicado de representar. Entonces, si me dices que se nota, pues qué bueno. Qué bueno. Porque sí Y hay, además, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa, Marlon, pero es que es, según yo, es una visión también agónica del tiempo, que coincide con la visión agónica de la frontera. Agónica quiero decir que es un conflicto, que es una pelea, ¿no? Y sí,
por un lado la pelea de estar en una frontera y por el otro lado la pelea de estar en el tiempo, ¿no? Inevitablemente. Perdón. Claro, Omar, pero también tú mencionabas ahorita algo muy importante, la cuestión que tiene que, esto que mencionabas tú de la ciudad como de Baudelaire, ¿no? Tiene que ver con el comentario que ahorita hacía Agustín, dentro de los comentarios que leyó Natalia, cómo estamos demasiado cerca de los sucesos, de los acontecimientos. Entonces, Agustín dice que vamos a requerir más tiempo para poder reflexionar más. Sin embargo, aquí el tiempo que está manejando Marlon ya permite acercarnos a partir de algo que extrañamente dentro de él de las primeras citas que utiliza aquí es la de David Huerta, y David Huerta tenía una frase que yo rescaté de una entrevista que leí hace tiempo, que decía, la poesía es un arte del tiempo sucesivo. Entonces, trabajar con esta sucesión, estos distanciamientos, acercamientos, hay como todo un juego de los tiempos aquí, porque de pronto es memorias, nostalgias, lontananzas, y de pronto son recuerdos inmediatos, relámpagos, golpes de la inmediatez. Y esto le genera más angustia a la voz narrativa, a la voz poética, pues en este caso, ¿no? Hay una voz poética aquí cargada de angustia, cargada de evocaciones, de exploraciones lingüísticas, de una economía verbal, de una economía del lenguaje que tiene que ver precisamente con de qué manera en este momento del poemario me voy a expresar y cómo voy a cambiar, porque la voz que cambia, los tonos también cambia de ritmo al momento de leerlo. No es lo mismo leer la primera parte, que parece que son así, te lo llevas escalonado, por ejemplo, esta parte que también debo agradecer, ¿no? Los romances de los que mencionaba Omar, de los que ya tanto habló él, porque generalmente estamos acostumbrados a que la visión que se tiene de Juárez no coincide con los romances, pues, ¿no? Te lleva a otro espacio, te lleva a un espacio más salvaje, ¿sí? Tal vez del viejo oeste, hay algunas novelas que hablan de baladas, ¿no? Y yo creo que el acudir a estos recursos y el trabajar los ritmos, la manera en cómo se lee este poemario varía mucho en ritmos, ¿no? Entonces creo que también ahí hay un juego de los tiempos, no nada más como la memoria o el instante en que me pega a mí la realidad en la que yo estoy viviendo, sino de qué manera se va a leer este libro. Que por cierto, sobre la parte de los romances, yo quisiera como dar una especie de tip o guía de lectura, porque siento que habrá algunos que digan que están mal escritos, ¿no? Y Marlon supongo que ya lo espera, pero y hay que advertir que se está parodiando un tipo de corrido en específico, que es lo que los estudiosos llaman corrido noticioso y que para nosotros es corrido tal cual, ¿no? Pero que son estos corridos que justo usan un lenguaje, mi profesor de literatura tradicional no le gustaban presente por eso, ¿no? Porque toman palabras del periódico, de la televisión, ¿no? O sea, estas palabras que suenan muy rimbombantes o este tipo de términos para dar una noticia y que tratan sobre el presente, ¿no? Entonces, obviamente no es que sí, digamos, está mal escrito, pero en un término irónico, ¿no? Porque estás, o no sé si Marlon me quiera corregir, ¿no? Está usando este tipo de corrido, que justo es el corrido que luego da las notas rojas, ¿no? Por decirlo así, o el tipo de corrido más morboso, más urgido de ser escuchado en ese momento, ¿no? Y que tiene su tradición también bastante larga, ¿no? Ahora, no sé si Marlon nos podría hacer el favor de, antes de leer algunos poemas, comentar un poco sobre eso, porque son varias parodias, ¿no? O sea, la parodia de romance, sí, la parodia del corrido y la parodia de Ciudad Juárez como una especie de imagen política definida. No sé si podrías hablar un poco de esa parte. Sí, pues justamente es eso, ¿no? Como hay una idea
ya muy manida, ¿no? De, de eventos que pasaron de manera, o hace muy poco, pues. Y entonces, pues el asunto con esta sección del libro es, pues desmontarla, ¿no? Desmitificar y pues ver cómo a partir pues del mismo lenguaje le hemos ido dando esa perspectiva que tiene, ¿no? Ahora en nuestro imaginario. Es decir, sí pasó un desastre y sí hay una serie de secuelas, ¿no? Hay gente que se fue de la ciudad por todo lo que sucedió aquí en Juárez, pero de pronto volver a contar las mismas cosas, pues no tiene sentido, o no tiene sentido desde mi perspectiva, ¿no? Por eso se propone o propongo pues esta sección que muy bien señalas, ¿no? Como muy bien comentaron pues ustedes. Sí, ¿vale? Marlon, antes de darle quizá paso a la lectura de algunos poemitas, me gustaría preguntarte, bueno, hacerte una última pregunta. En general, bueno, suponiendo que hay una poesía juarense, eh, ¿tú considerarías que establece tu obra un diálogo con esa poesía? Ok. am, sí, ¿sabes qué? Bueno, sí he leído algo, pero de alguna manera me distancio, o la propuesta es esa, ¿no? Porque me preguntaban hace poco también, quizás se hablaba como del centro, o como, no directamente, pero como eh, estos lugares, ¿no? Estas calles icónicas de Ciudad Juárez, y pues no, ¿no? También es, estoy yendo a otros lados, ¿no? A otras, eh, apoyándome en otras lecturas, en otros autores, en otras autoras. En, es decir, pues sí hago un toque pues ahí están, pues, pero lo que estoy tratando es de hacer una propuesta distanciándome de algunas ideas o de algunos tratamientos recurrentes quizá sobre la misma ciudad. Entonces, no sé si se logre o no sé a dónde va a llegar mi libro, pero, pero esa es la idea, ¿sí? Sí, me parece que se va a otro espacio, que es una visión diferente, que es otra propuesta, como todo lo que han comentado, ¿no? Se aleja de lo que consideramos, ¿no? Que es como lo, lo ya utilizado, ¿no? Sobre la ciudad. La cuestión de la violencia, por ejemplo, que ustedes mencionaban, que yo lo veo ahí, pero que es parte de, o sea, no es lo principal, no es el motivo, no es la gran parte, ¿no? Sino que solo es como otra imagen más que se inserta, ¿no? En esta visión compleja que tiene la ciudad. Me gustaría que a lo mejor los muchachos comentaran ya algo para cerrar un poco esta conversación y que pudieras leernos unos poemitas que tú consideres que pueden darnos como una visión de tu obra. Jesús, no sé si quieras terminar con algún comentario. Sí, bueno, yo quisiera también no pasar por alto algo, la edición del libro, ¿sí? O sea, es una edición muy bonita, es una edición muy cuidada y muy bien trabajada. Me parece que hubo una gran comunicación entre la editorial y el autor respecto hacia dónde iba. Y me recordó mucho a estas ediciones que sacaban en los 70s, 80s,
Fondo de Cultura Económica, una colección de lecturas mexicanas, porque una vez viendo, bueno, una entrevista que le hicieron al diseñador de esos libros, decía que a él se lo entregaban con mucha anticipación. Él se le daba tiempo en ese entonces, yo creo que ahorita los diseñadores son fast track, pero se le daba tiempo de que leyera el libro y él propusiera una portada. Y yo creo que probablemente se hizo, probablemente no, pero creo que es muy acertado este trabajo editorial y, y le ayuda mucho al texto también, digamos que lo complementa, ¿sí? Porque te da un inicio desde el cual empiezas a leer tú el texto, ¿no? Y me parece que también pues es felicitar a la editorial. Abraham Buffalo, Brown perdón. Buffalo Press, claro que sí. Sí, 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 ahí la mención. Omar. Bueno, hay que decirlo siempre cuando uno lo cree. Creo que es un libro que deben de leer porque, para empezar, es un libro de poesía que es bueno, lo cual es muy raro. No se publican muchos libros de poesía, los que se publican son casi siempre malos, ¿no? Y entonces, solo por esa rareza, por el hecho de ser un buen libro de poesía, deberían leerlo. Más allá de si son de Ciudad Juárez o les interesa Ciudad Juárez. Aunque si les gusta el morado, también por eso deberían leer. Y nada, es eso. O sea, realmente es un lugar común que la gente recomiende el libro que está presentando, pero honestamente se lo recomiendo. Bueno, y ahí comentar que esas sirenas no son de Ciudad Juárez, ¿verdad, Omar? No, son de la Ciudad de México, que pasan cada 2 minutos. Por suerte no es la alarma sísmica, así que... Eso es bueno. Afortunadamente. Bueno, Mardon, pues léenos algo, por favor, para que escuchen de propia voz. Muy bien. Bueno, a ver, por aquí decían algo. Sí, sí se aceptan peticiones. Ahorita escribió por acá Omar. Bueno, sí voy a leer El culto. Es el último poema, me parece. Sí. Voy a leer. Ok, ese ahorita lo leo. No sé, Dalia, si pensaste en alguno que pudiera leer. O tú, Chuy, no sé si tengas alguna sugerencia. Mis sugerencias son el poema número 15 o La calle, pero Okay. es nada más una sugerencia. No, es que está bien, ¿sabes por qué? Porque de pronto yo puedo tener algún poema que creo que puede venir mejor, pero ustedes ya lo leyeron y ya son otros ojos, ¿no? Ya lo están leyendo de manera distinta a como yo lo estoy leyendo, y entonces sí me interesa ver qué les pudo haber llamado la atención. Sí, yo te recomendé, bueno, a mí me gustaría que leyeras uno que se llama ¿Acaso un giro más? Ah, ok. Sí. Muy bien. Bueno, voy a leer esos y el número 15, que es de la primera sección, dice así. Llevaba 3 horas manejando cuando vi a mitad de la carretera un saltamontes. Caminaba lentamente, estiraba sus patas. Lo miré, nos miramos, en sus ojos se vislumbraba el principio y el fin de todas las cosas. A los lados, la llanura, violeta. Una larga cabellera malva ondeaba con parsimonia. Ese es el 15. Bueno, les voy a leer uno de Antiguas Tradiciones,
Es de estas cantigas que mencionó Omar. Y dice así. Estos son muy breves, ¿no? Amigo, mi lengua en la sal, las cifras en la pantalla, triste sabor del metal ha disuelto tu memoria. Sí. Muy bien, voy a leer ahora ¿Acaso un giro más? Que es un poema que da nombre a una sección justamente. Dice así. ¿Acaso un giro más en el ocaso súbito en que estoy? El invierno antecede y no aparece estación venidera, culmen propicia veo para la nueva caída del gorrión. Cierto gozo pervive en la consecuente repetición de placenteros actos. No obstante, frecuentemente se impone la negación y olvido de lo que hemos experimentado. Me aterra imaginar, despierto de terrorífico sueño en plena adolescencia, o en la juventud, o quizá adultez. Sentiría que soy Sísifo de mi propia existencia, caminar los caminos de nueva cuenta solo, tomado del bastón frágil de la memoria. Existe un silencio definitivo, acaso un giro más en la oscura tarde anterior al fin. Okay. Vamos con el poema Calle. Aquí está. Camino de púrpura liminaria, desplazamiento de coches, un ciclista se arriesga, motociclista más intrépido, movimiento de derecha a izquierda y viceversa, asfalto azul con líneas blancas, un hombre de traje, una mujer con portafolios, la mochila del infante, edificios enanos debajo del cielo amarillo, el sol violeta reverbera en cristales de aparadores y parabrisas, las gafas de la chica oscurecen el mediodía, arroz, maíz y smog son los olores de la tarde, zapatos recién lustrados se detienen en la esquina, unos tenis corren veloces por la acera, esquivan postes, hidrantes, personas y desaparecen. Un bolso naranja se columpia en alegre vaivén, vals meridiano. 90,000 danzantes en el engrane cósmico. Humo, desde hace siglos, humo de las chimeneas, de los micrófonos, de los cigarrillos, ideas de humo que se desvanecen, como todo, en el aire. Y culto. Dice, puerta, escaleras arriba, penumbra, eco del acorde de guitarra, el piano resuena sereno en piel y sangre, introspección solitaria, búsqueda comunitaria de la divinidad. El péndulo de los días rebana buenas intenciones, propósitos de buena voluntad, suspiro, canto, clamor del alma afligida. Si derrite las montañas, Dios en ese instante hace polvo las barreras y de los añicos reconstruye. Poder de la palabra, momento del encuentro, manos al cielo, manos entrelazadas. Hay quien busca la experiencia religiosa, otros indagan frecuentemente en la conciencia, sugestión de memorias y deseos, epifanía violeta de la eternidad. Solo el temblor, solo el toque divino. Afuera el día ha cambiado, mutación del cuerpo y la pupila. Sol reverberante cobija con suavidad. La sonrisa desarma. Una larga calle verde se pierde en el cielo amarillo de la ciudad de amatista, púrpura liminaria. Pues ahí están. ¿Tenía apagado el micrófono? No, ¿verdad? ¿Listo? Natalia, ¿no hay alguna pregunta? ¿O comentarios? Sí, bueno, una que Urani te pidió en la calle, que ya lo leíste.
Rubén Macías Esparza, un abrazote a Jesús y a Marlon. Felicidades a todas y todos. Preguntan que dónde se vende, se puede comprar el libro. Les pusimos aquí en la página que lo vamos a tener en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, pero si hay en algún otro lado, lo pueden mencionar, por favor. Diana Tapia, felicidades, Marlon, saludos desde Canadá. Lucy Galván Trejo, felicidades, mucho éxito. Agustín García, me alegra que no escribas como los poetas juarenses. No, Agustín es un gran poeta. Lo sé. Y es que en realidad no hay una ruptura con la poesía de Juárez. Es decir, esto es este poemario me parece que ofrece un nuevo prisma, un nuevo perfil, un nuevo ángulo, un nuevo lente, pero el tema es latente, el tema está ahí, ¿no? No, no viaja a mundos de ninfas, por así decir. Y eso me parece que hay que destacar del libro también. Nos permite reflejarnos ahí, dentro de otro color, pero estamos ahí. Bueno, se suma, ¿no? Se suma a lo que ya se ha trabajado y creo que es una propuesta, pues lo reafirmo, ¿no? Muy fresca, muy nueva y muy recomendada para entender, ¿no? Lo que es la frontera y esta ciudad, ¿no? Tan compleja. Sí, Natalia, ¿quieres? Sí, le manda felicitaciones a Adrián Alba, Alejandro Acevedo, genial. Un abrazo, querido Marlon, un abrazo a Omar. Vero Cruz, felicidades, Marlon. Y a mí me gustaría, Marlon, que explicaras el significado tan bonito de por qué se llama púrpura liminaria, tu libro. Hola, gracias por los saludos. Saludos a todos que nos están siguiendo. Ya casi terminamos, pues un poco, bueno, y ya para no redundar en el asunto de lo púrpura, pues se llama púrpura liminaria y esta palabra me preguntaban que si era italiana y les decía que más bien era un juego otra vez, ¿no? Como en todo el libro, que estaba pensada a partir de lo liminar, ¿no? De ese espacio entre dos posibilidades, ¿no? Justamente es una frontera, ¿no? Lo liminar o lo liminal. Y ese espacio que a veces puede haber entre dos ciudades, entre la vida y la muerte, entre dos posibilidades, ¿no? Y que a la misma vez puede tener una relación cordial, pero otras veces será una relación conflictiva también. Nos permite tener esta visión fronteriza, ¿no? Pues les comentaba en esa charla que recuerdo, que era situarnos en esa división, ¿no? En esa zona fronteriza que pues entendemos mejor si estamos o si partimos de una frontera como esta, ¿no? Como Ciudad Juárez, que a veces no se entienden esas dinámicas fronterizas si no se vive aquí, ¿no? Entonces, por ahí va un poco.
Bueno, pues si no hay más comentarios, podríamos finalizar ya esta charla y pues agradecerles una vez más a todos los que nos acompañaron en esta ocasión, una vez más al museo por permitirnos este espacio y pues bueno, no sé si haya otro comentario. Oh, sí, perdón, se me olvidaba acerca de los libros. Van a estar unos ahí en el museo, aquí en Ciudad Juárez, en el IMBA. También va en la página de Brown Buffalo Press, de la editorial, que muy bien, el comentario que hizo Chuy, hay que agradecer a la editorial por esta oportunidad y realmente sí quedó lindo, no porque sea mío, pero quedó lindo, es una edición linda que estaría muy bien que adquirieran y que leyeran, como dijo Omar, como los invitó. Y en caso de que se les facilite, también me pueden contactar a mí. Entonces están esas 3 posibilidades ya para poder conseguir el libro, lo que les parezca más fácil, más accesible. Y pues si luego consigo otro lugar por donde se empiece a distribuir o en conjunto la editorial y yo, pues ya les estaremos avisando. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias al museo, a Natalia, mucho les agradezco sus lecturas, a Chuy, Dalia, Omar, gracias por sus comentarios tan generosos, tan esclarecedores, me parece, para quienes se van a acercar por primera vez y quienes están empezando a leer el libro. Creo que les van a ayudar bastante. Y pues eso. Bueno, pues gracias. Todo el equipo del Museo de Arte de Ciudad Juárez nos dio mucho gusto cuando llegaron a presentarnos este magnífico libro de poesías. De veras, es bien, bien bonito cuando uno lee cosas de su ciudad. Tenemos que conocer a nuestra ciudad para poderla querer más. De por sí ya la quiere uno, ahora para poderla querer más a nuestra ciudad. Es una ciudad que ha vivido tantas cosas, pero lo mejor también siempre lo he dicho que es su gente. Gracias, Marlon, por este gran libro, por haber escogido también estos temas, estas palabras y esta ciudad. No, gracias, Chuy, que desde Chihuahua, ¿verdad? Llevas a tu corazón a esta ciudad. Y Omar, desde las sirenas de la Ciudad de México, ¿no? También muchas gracias por aceptar esta invitación y son de las ventajas que tenemos ahorita en poder presentarlo de manera en línea, ¿no? De que podemos estar en diferentes lados y estar presentes en esta gran presentación. Dalia, también muchas gracias por llevar a cabo este evento y bueno, pues los invito a que definitivamente compren el libro, ¿no? Ya hay 3 opciones, el museo, está también Marlon y la editorial, Brown Buffalo, y regálenselo de veras, es un libro en donde ustedes van a sentir todo cada palabra que escribió ahí Marlon, ¿no? Se nota también el cariño que le puso a este libro y sobre todo esta ciudad. Muchas gracias y los invito a que visiten también el museo, está abierto de martes a domingo de 11 a 5 con 3 espléndidas exposiciones. Un escultor de Chihuahua que es Alfredo Cota, es Animal, Elemento y Materia. Julia Akhmadeva con su exposición Desde y para la Memoria y otro fotógrafo de Chihuahua, Luis Luján, con una exposición sobre personas migrantes que se llama Se hace camino al mirar. Muchas gracias por acompañarnos, gracias a todos y que pasen buenas noches.